Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, asisto hoy ante el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia para desahogar los argumentos a favor de la improcedencia de la solicitud planteada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra del diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez. Señoras diputadas, señores diputados, en nuestro sistema constitucional de derecho, los derechos de las personas no son absolutos. Estos sí se pueden limitar, pero deberá ser en los términos y con las condiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento rector que garantiza la plenitud de los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los legisladores. Ni siquiera el fuero constitucional, señores diputados, es una protección absoluta e ilimitada. El juicio al que hoy somos convocados es la manera establecida en nuestra Carta Magna para declararlo procedente y limitarlo. Pero para llegar a esta conclusión tendrá que ser con reglas y formalidades y todas las condiciones que prevé la Constitución. A esto, señoras y señores, se le llama debido proceso, seguridad jurídica y legalidad. Estamos de acuerdo entonces que la inmunidad procesal que da el fuero no se debe entender como un certificado de impunidad o superioridad ante la ley, como correctamente lo dijo el agente del Ministerio Público, sino como un mecanismo que otorgue la seguridad de que en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, un legislador no será desaforado por revanchas, vendetas, antagonismos, o peor aún, por decisiones derivadas de contiendas políticas de antaño. Esta honorable Cámara de Diputados es garante de la inmunidad procesal de sus integrantes. Y en casos específicos como este, y a solicitud de la Fiscalía General de Justicia, cuenta con la sección instructora, cuyos integrantes deben ser un grupo colegiado y plural que dictamine la posibilidad de iniciar un juicio de procedencia contra un servidor público en funciones. Hoy, dicha responsabilidad la asume uno de ustedes, uno de sus pares. Un diputado que a lo largo del proceso, desafortunadamente, se ha caracterizado por omitir las formalidades, violentar los tiempos e incumplir los acuerdos. Es decir, violentar el debido proceso, utilizando a la sección instructora como un mecanismo de presión y represión en contra de un adversario político. Este juicio de procedencia, avalado por la sección instructoria, significa un mal precedente, en el que a partir de la decisión de retirar el fuero constitucional a uno de ustedes, marcará un parteaguas, para que desde este momento cualquiera pueda ser llevado a un proceso de desafuero por el simple hecho de rivalizar con quienes están a cargo de los mecanismos legislativos, como es la sección instructora. Los miembros de la sección instructora, señores diputados, deben convertirse en esos árbitros que garanticen imparcialidad, que garanticen la legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso, pero sobre todo el respeto a los derechos más elementales de las personas. Debe ser un equilibrio de las fuerzas políticas. Por tanto, sus miembros deben representar ecuanimidad, prudencia, objetividad, independencia, imparcialidad, pero principalmente no deben tener un interés directo en el resultado de este procedimiento parlamentario. En el caso que nos ocupa en este momento, no fue así. Por tanto, al existir una clara parcialidad en el proceso que comentaré a continuación, podemos concluir que lo que se decidirá el día de hoy es una venganza de carácter política. Señores y señoras diputados, como ustedes saben, para iniciar un proceso de desafuero debe ser presentada la solicitud de juicio de procedencia, donde deberán de acreditarse distintos supuestos, que son las condiciones que establece la propia Constitución. Una acusación de un hecho determinado que debe ser cierta. 2, que la información sea coherente, suficiente, y que se haya obtenido de manera lícita. Y 3, en términos del artículo 17 de la Ley de Responsabilidades que rige este procedimiento, esta debe estar legalmente comprobada la conducta y acreditada la responsabilidad. En el caso del diputado Toledo no es así. El proceso empezó a partir de una rivalidad por espacios políticos en Coyoacán, donde el diputado local ha sido diputado local, jefe delegacional, diputado federal, en los distritos, donde por cierto también ha competido el hoy presidente de la sección instructora,
Pablo Gómez y otros personajes. Es decir, son rivales políticos. Esta es la mayor importancia, que ustedes sepan que los hechos presuntamente constitutivos atribuidos a Mauricio Toledo y que son objeto de esta solicitud de procedencia no corresponden a la temporalidad de la 64ª legislatura. Es decir, para removerle la inmunidad procesal como lo establece la Constitución, será derivado de la probable comisión de un hecho delictivo durante su encargo. El que está ejerciendo en este momento, el de la 64ª legislatura. No es así. No cabe duda que el interés político es lo que enarbola este procedimiento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como ustedes lo han escuchado ya por parte de la gente del Ministerio Público, tomó como base para formular su petición de la declaración de procedencia hechos supuestamente delictivos cometidos durante los años 2012 a 2018, cuando desempeñó los cargos de jefe delegacional en Coyoacán y diputado local. Es decir, no corresponde a hechos que se hayan suscitado en el periodo de esta legislatura, como lo establece la Constitución como requisito de procedibilidad. La Fiscalía General de Justicia tuvo la oportunidad durante los años 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 para actuar, pero no lo hizo. Los hechos entonces que hoy le ponen en conocimiento a ustedes son de hace 9 años. Por cierto, bajo la simple cómputo, esos delitos hoy estarían prescritos, pues se le atribuye la supuesta adquisición de un inmueble de 2011, cuando ni siquiera ocupaba un cargo en el ámbito de la Ciudad de México. Por tanto, la conducta que se le atribuye sería atípica, porque no tenía el carácter de servidor público local, pero además los montos que le pretenden atribuir a esos inmuebles son erróneos, están alterados. El valor del inmueble al que se le dio fe dentro de la carpeta de investigación no corresponde, pero además tampoco corresponde con el precio pagado y que consta en actas notariales y en escrituras públicas. Por otro lado, los avalúos de 2 propiedades realizadas por peritos de la Procuraduría están sobrevaluados. Resulta que con el valor señalado por los peritos de la Fiscalía en uno de sus dictámenes, hoy es posible comprar 2 departamentos nuevos directamente con la empresa constructora en el mismo edificio y en el mismo piso. Es decir, para la Procuraduría esos inmuebles tienen el valor doble de lo que realmente cuestan y lo que se pueden comprar de manera directa. La Fiscalía también omitió solicitar información a la Cámara de Diputados, así como al Congreso de la Ciudad de México y a la Alcaldía de Coyoacán, sobre los ingresos del diputado Toledo, consistentes en sueldos, salarios, dietas, prerrogativas, créditos, apoyos parlamentarios, viáticos, honorarios, fondos de ahorro, préstamos. Todos ellos justifican de manera legítima que el legislador ha percibido dinero de manera lícita por el ejercicio de su cargo. Tengan la certeza, señores diputados, que los ingresos de Mauricio Toledo no son muy diferentes a los ingresos de la mayoría de ustedes. Someterlo a un juicio de procedencia con falsedades no solamente vulnera sus derechos más elementales, sino que sienta un peligroso precedente para que después todos estén en riesgo de ser acusados por el hecho de ser adversarios políticos de quien ostenta el poder actualmente. A pesar de que Mauricio Toledo ha podido acreditar ante la sección instructora sus ingresos y egresos en los periodos marcados por la Fiscalía en su acusación, hay una terquedad de someterlo a este jurado de procedencia. No importan las pruebas, no importan los elementos de prueba, importan los momentos políticos. El presidente de la sección instructora ya tomó su decisión y para él todos sus adversarios son corruptos. Esa corrupción describe la personalidad de quien la preside. Esta sección instructora entonces utiliza para cobrar sus venganzas personales y deudas personales. En cuanto al procedimiento de la Cámara de Diputados, este se ha realizado en medio de un total desaseo y claramente violatorio de los derechos humanos, que recuerda los tiempos del siglo pasado, cuando en el régimen se utilizaban a las instituciones para la eliminación de los que se consideraban enemigos políticos. En principio,
y haciendo uso de su derecho, Mauricio Toledo solicitó la recusación de Pablo Gómez como presidente de la sección instructora. En diferentes momentos que ha hecho declaraciones en su contra. El recurso se interpuso y en su momento se votó 3-1 a favor en el seno de la sección instructora, lo que significaba, señores diputados, la sustitución de Pablo Gómez, hecho que quedó consignado y publicado en la Gaceta Parlamentaria de esa honorable Cámara el 9 de marzo de este año. Esto significa que para este proceso Pablo Gómez no solo dejó de ser presidente de la sección instructora, sino que debía ser sustituido en dicho órgano legislativo por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, según consta en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política firmado por el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco y los coordinadores parlamentarios con representación en esta Cámara. En el colmo de lo absurdo, la recusación de Pablo Gómez nunca fue ejecutada a pesar de este acuerdo, faltando a los acuerdos adoptados por los diputados. Al contrario, unos días antes, el 4 de marzo de ese mismo año, la diputada Marta Patricia Ramírez Lucedo presentó ante la Junta de Coordinación Política la recusación de Pablo Gómez, pero también la de la diputada Ana Ruth García Grande del grupo parlamentario del PT e integrante de esa sección instructora, sin especificar quién la promovió, cuáles eran los documentos que la motivaban o el motivo que resultaba procedente, motivando con ello el procedimiento claramente señalado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A pesar de todo lo anterior, se presentaron documentos apócrifos en los que se decía que la diputada García Grande se excusaba de participar en el caso, y aparecía su firma con toda evidencia de ser falsificada. Pero se llegó más lejos, señores diputados. En la Junta de Coordinación Política se conoció un presunto oficio en el que se aseguraba que la diputada Ana Ruth García Grande había solicitado licencia a su cargo como legisladora, siendo esto absolutamente falso, lo que quedó en evidencia por la notoria falsificación de la firma de la diputada y en los oficios de los órganos de gobierno de la Cámara que pretendían justificar esas irregularidades. Más aún, apenas el 9 de agosto en la Gaceta Parlamentaria se reveló una más de las trampas de la sección instructora, pues tanto la diputada Patricia Ramírez Lucero como Pablo Gómez engañaron a la Junta de Coordinación Política, haciéndole creer que la recusación de la diputada García Grande había sido solicitada por la Fiscalía General de Justicia, cuando en realidad dicho órgano informativo dio a conocer que la solicitud para separarla del cargo había sido por parte del diputado Jaime Humberto Pérez, sin argumento o prueba que justificara dicha recusación. Pero entonces ya existen dos versiones. Entonces, la postura contradictoria aparece dos veces en la Gaceta Parlamentaria. La primera el 9 de marzo, cuando se publicó en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para sustituirla, y después en el dictamen, donde aparece la supuestamente segunda solicitud. Es decir, se miente dos veces, les mienten a ustedes dos veces, y queda evidenciada la intención de retirarle la sección instructora a una de las integrantes del Partido del Trabajo, pues los números no les daban para su votación, pero además las posturas de Ana Ruth García Grande resultaban incómodas para Pablo Gómez. Las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no parten de bases sólidas, puesto que hasta el momento Mauricio Toledo ha podido reunir más de 750 documentos, tales como talones de pago, cheques, fichas de depósito, recibos de nómina, transferencias, estados de cuenta, declaraciones patrimoniales y declaraciones de impuestos, entre otros, como evidencia que prueba del origen y destino lícito de los ingresos que ha venido desempeñando como servidor público. Queda demostrado entonces que guarda una perfectamente congruencia entre los obtenidos y cómo los ha adquirido. Por tanto, no existe un incremento sustancial o injustificado, ni tampoco un origen ilícito en la procedencia de los recursos. A pesar de la evidencia tan contundente que hay de que los delitos están prescritos, que no corresponden a este periodo, que los valores de las propiedades están inflados o alterados, y a pesar de que sus ingresos son comprobables, aprobar la procedencia del desafuero de Mauricio Toledo sería ponerlo en situación de vulnerabilidad ante una Fiscalía General de Justicia que pretende a toda costa someterlo a un proceso judicial y al descrédito público. Pero la persecución política no se ha concentrado únicamente en su persona, lamentablemente. También se ha extendido a su familia y a sus cercanos.
sus padres, personas de la tercera edad, se les ha bloqueado sus cuentas bancarias a solicitud de la Fiscalía Capitalina, en donde reciben la pensión como beneficiarios de la ley 19.992, emitida por el gobierno de Chile, a las personas que se les reconoce el derecho a una pensión por reparación al haber sido víctimas directamente afectadas por la violación de sus derechos humanos por tortura por parte de la dictadura de Pinochet, incluidas las víctimas residentes en el extranjero, como es su caso. La pensión que reciben sus padres es de $225, es decir, aproximadamente 4,000 pesos mexicanos. En el caso de su padre, también le fue bloqueada la cuenta donde recibe su pensión como jubilado de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la SED, en donde prestó sus servicios después de que el gobierno mexicano lo acogió como refugiado político hace 44 años, en marzo de 1977. Condición que también tuvo su señora madre hasta la fecha. Pero aún más, a su hermano se le inició una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Capitalina en abril pasado, y con una supuesta denuncia anónima a través de un correo electrónico, lo que derivó que llevaran un cateo en su domicilio particular el pasado 1 de julio, donde se encontraba con su esposa y sus hijos, con un amplio despliegue de elementos de seguridad y de investigación. Como resultados, se llevaron 2 computadoras que utilizaban sus menores hijos para tomar sus clases virtuales y aseguraron un estado de cuenta bancaria, 1. Señoras y señores diputados, en la política, como en toda actividad pública, se generan adversarios, lo que resulta absolutamente normal dentro de un marco democrático. Lo que no se debe validar es que esas diferencias y controversias políticas que no tuvieron un acuerdo en aquel momento se puedan dirimir ahora en los juzgados penales. Judicializar la política y llevar las diferencias a que se resuelvan en tribunales daña la convivencia, vulnera los derechos humanos y pierde la credibilidad ante la sociedad, que es a quien ustedes representan. En el caso del diputado Toledo, no es justicia lo que se busca, sino eliminar del mapa político a quien sus adversarios consideran responsable de sus fracasos. Termino, señores diputados, y de manera muy respetuosa, los exhorto a verificar todas estas irregularidades. Se han violentado todas las formalidades que requieren un procedimiento de esta naturaleza. Por tanto, de manera muy respetuosa, señores diputados, los exhorto a que el día de hoy declaren improcedente la solicitud que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que fue maliciosamente avalada por el presidente de la sección instructora. Esta debe ser la consecuencia que se prevé en un Estado democrático de derecho garantista cuando se violentan las reglas de debido proceso. No es a cualquier costo que se pretenda hacer justicia. Los derechos solo pueden ser limitados cuando se cumplen plenamente los casos y las condiciones como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se pueden avalar irregularidades, no se pueden avalar violaciones al procedimiento, no se pueden avalar obtención de pruebas ilícitas. El Estado democrático de derecho exige cumplimiento de reglas, debido proceso, seguridad jurídica y respeto. En consecuencia, esta es la condición y la conclusión que debe asumir la sección instructora por su mala conducta. Sería cuanto por el momento, señora presidenta.